Universidad Nacional Siglo XX, Carrera Derecho, Extensión Colquiri, docente Dr. Juan Carlos Cuenca, estudiante Ana María Condori Condori. Tema 22. Derecho al trabajo y régimen social. El trabajo. En el artículo 46 podemos ver que dice que toda persona tiene el derecho al trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, a una fuente laboral estable. Agrega que se prohíbe toda forma de trabajo forzado. Rafael Bielsa dice también que el derecho de aplicar la libertad personal del trabajo, es decir, las energías físicas e intelectuales como fuerzas consistente y voluntario del hombre para crear una utilidad a fin de proveer sus necesidades, es un principio y no un gobierno, sino un orden natural humano y de convivencia social reconocido por la Constitución. Como de este derecho emana, es una esfera de libertad como atributo de la personalidad individual libre que necesita subsistir y emplear sus energías en una actividad admitida y regulada por la ley. No basta que el trabajo sea tal, sino que ha de ser lícito, sano, seguro, provechoso del bien común. El derecho al trabajo, del cual emana la libertad de elegir profesión, ocupación u oficio, es uno de los derechos fundamentales económicos y sociales que reconoce y protege la Constitución. De este derecho deriva también el trabajar a domicilio contemplado por la ley. En el artículo 52 de la Constitución General, el trabajo parte del hecho que el domicilio es inviolable. Y en los antecedentes históricos podemos ver que el trabajo ha sido considerado por el hombre como una carga que debe sobrellevar para subsistir. Venimos al mundo por un designio anterior y superior a nosotros y estamos forzados a vivir por una ley natural que no puede quebrantar nuestros sentimientos religiosos o nuestra voluntad, salvo excepciones. En estas condiciones no nos queda otro remedio que trabajar. El trabajo parece así impuesto como un designio inconstructible y no como algo indeciso por nuestra voluntad. Aquí radica el origen fisiológico de la inevitabilidad del trabajo, por lo cual aparece como algo impuesto y no elegido. La civilización griega, dice Jacquard, que fue una única antigüedad, dio a la ciencia y al trabajo un lugar de primicia en los trabajos de los días. Platón dice que su república, que es propio de un hombre bien nacido despreciar el trabajo. Para Aristóteles todas las ocupaciones manuales carecen de nobleza. Es imposible que la cultura de virtud pueda vivir la vida de un obrero de su jornada. La palabra griega skul significa ocio, estudio y escuela a la vez. En Roma sucede algo similar. Los patricios optan respecto al trabajo igual, actividad y menosprecio de los antecedentes griegos y orientales. Vulgar, que es arte de los obreros y trabajar de las manos. Dice, todos los artesanos se dedican a la ocupación mezquina, afirma Cicerón. Las servidumbres de forma dominante al trabajo durante la Edad Media, al igual que los esclavos en la antigüedad, los siervos habían nacido para trabajar y los señores para mandar. En el campo fisiológico, Santo Tomás de Aquino elogia en la Suma Teológica la vida contemplativa, en contraposición a la vida afectiva. La compilación libera al hombre, es divina y distingue a los animales según Santo Tomás. El trabajo, un derecho y un deber. Podemos ver que en la Revolución Francesa fue, como es sabido, una obra de burguesía. No es un extraño, pues en una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se considera el trabajo como un derecho y ya no como una penosa obligación. En su artículo 6 dice: todos los ciudadanos, siendo iguales a los ojos de la ley, son igualmente admisibles a todas las designaciones, puestos y empleos, sin otra distinción que sus talentos y virtudes.
En la primera vez que la historia de la humanidad se habla del lenguaje después de milenios y esclavitud, servidumbre y menosprecio al trabajo. Ya en 1776 el ministerio de Louis Turgot se había adelantado que es pensamiento Dios de dar al hombre la necesidad. Hizo el derecho a trabajar la propiedad de todo hombre. Esta propiedad es la primera de las demás sagrada y la más imprescindible de todas. Pero Turgot fue destituido del ministerio y nada pudo avanzar de esa materia. La Declaración de la Revolución Francesa fue optada por los textos constitucionales del derecho público moderno. La Declaración de América de los Derechos y Deberes del Hombre dice, en su artículo 16, toda persona tiene derecho a trabajar dentro de su capacidad y posibilidad. Y en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre contiene la prescripción similar. Y en el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona para tener oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, o tomando medidas adecuadas para garantizar este derecho. Entre las medidas que habrá de optarse cada uno de los Estados partes del presente pacto, para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnica profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir el desarrollo económico, social y cultural constante, la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. Y en el artículo 7 del mismo se refiere a las condiciones de trabajo, salario y descenso en los términos que son: los Estados partes en el presente pacto reconoce al derecho de toda persona y goce de condiciones de trabajo equitativas, satisfactorias, que aseguren el especial. Una recomendación que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por el trabajo, igual valor, sin distinciones ni ninguna especie. En particular, debe asegurar a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a los hombres, con salario igual por trabajo igual. Las condiciones de existencia dignas para ellos, para sus familiares, conforme a las disposiciones que presenta el pacto. La seguridad e higiene del trabajo, al igual oportunidad para todo ser proveniente dentro de su trabajo y las características superior que les corresponde, sin más consideraciones que los factores de tiempo y servicios y capacidad. El descenso se distribuye a tiempo libre, las limitaciones razonables de horas de trabajo y las vacaciones periódicas ganadas, así como la remuneración de días festivos. Delitos contra la libertad del trabajo. El trabajo como un derecho no solo está consagrado en la Constitución, sino en el artículo y en el capítulo 4 del título 10 del Código Penal. En los artículos 303 al 307 tipifica los siguientes delitos contra la libertad de trabajo y los sanciona con penas de privación de libertad: actos que impiden, obstaculización y restringen el trabajo, profesión, oficio, comercio o industrias, de monopolio de trabajo, violencias y amenazas por empleados y obreros, ocasiones ejercidas por patrones o empresarios o empleados. Y en el régimen social fue instruido en la Constitución de 1938, juntamente con otros principios del orden social, económico, agrario, cultural, que corresponde al espíritu de constitucionalismo social inspirado en los principios de justicia social y económica pública. Este régimen se basa en un concepto que las leyes y el contrato de trabajo son de orden público y no de derecho privado, como las consideraba el Estado liberal individualista que emergió de la Revolución Francesa. Los derechos de sindicalización y huelga.
Para asegurar la defensa de los derechos de los trabajadores, en el artículo 51 garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de los trabajadores, así como el fuero sindical. En el artículo 51 prescribe también que dichos dirigentes no pueden ser perseguidos ni presos por las actividades que realicen en el ejercicio específico en su mandato. Y en el artículo 52 garantiza la libre asociación patronal. Y en el artículo 53 reconoce el derecho de huelga como ejercicio de facultad legal de los trabajadores de suspender labores para defender sus derechos de acuerdo a la ley. Y en el artículo 23, parágrafo 4 de la DH dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicalizarse para defender sus intereses. Y en el artículo 8 de la PIDEPS consigna el derecho a fundar sindicatos y a alinearse a ellos, así como el derecho de huelga. Reconoce, sin embargo, que puede haber restricciones en cuanto a la sindicalización de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de las administraciones del Estado. Estos derechos, se agrega, están en conformidad y convenio de la Organización Internacional del Trabajo en 1948 sobre la libertad sindical. En el artículo 101 crea la Dirección Nacional de Infraestructura Social Sindical, la DNS, descarga de conforta la construcción y sedes sociales, campos deportivos y colonias vacacionales para los trabajadores. Eso podemos ver en el artículo 102, creó el Instituto Nacional de Capacitación Sindical. Y en la asistencia y seguridad social. En el artículo 35 a 45 se ocupa el derecho de la salud y la seguridad social. Dice que el Estado protege la salud de la población y promoverá políticas para mejorar la calidad de vida y el bienestar colectivo y el acceso gratuito al servicio de salud. Agrega que el Estado garantiza la práctica de la medida tradicional, cuyo ejercicio será regulado por la ley. Artículo 42. En el artículo 45 podemos ver que dice que todos los bolivianos tienen derecho a la seguridad social basada en los principios de la universalidad, integridad, equidad, solidaridad, unidad de gestión económica oportuna, interculturalidad y eficacia. La seguridad social cubre enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos profesionales, discapacidad, empleados, invalidez, vejez, muerte, entre otros. Agrega que los servicios de seguridad pública no podrán ser privatizados. En el artículo 84 existe la protección de la seguridad social de todos los trabajadores con o sin relación de dependencia obrera patronal. Y en el artículo 88 encomienda al Ministerio de Privación Social de Salud Pública estudiar el establecimiento progresivo del sistema integrado a los servicios de salud, la seguridad social boliviana, en el marco de la descentralización política administrativa del país. Judicatura del Trabajo. En cada capital del departamento hay jefaturas e inscripciones de trabajo encargadas de velar por la correcta aplicación de las leyes sociales, para atender las declaraciones de los trabajadores y empleadores que aplican multas por infracciones a la ley, y la conciliación arbitrar y conflictos sociales antes de que desemboquen en huelgas. Hay también juzgados, instrucciones y de partida en materia de trabajo y seguridad social. Podemos ver que en el artículo 33 de la OLOG, la Corte Nacional de Trabajadores se integra a cada departamento de las Cortes Superiores, formando la Sala Social, con el artículo 107 y artículo 152 de la OLG.